Hola amigos de Cocrea, sean ustedes bienvenidos a una nueva sesión de Conexiones Cocrea. El día de hoy hablaremos del proceso de evaluación de la convocatoria Cocrea 2023 Cultura Viva. Recuerden que si tienen alguna inquietud o comentario lo pueden dejar en la sección de comentarios. Asimismo, podrán remitirnos todas sus inquietudes al correo info@colombiacrea.org. Entonces, como les decía hace un momento, el día de hoy hablaremos del proceso de evaluación, que es una de las etapas más importantes de nuestra convocatoria. ¿Y en qué consiste específicamente este proceso de evaluación? Pues el proceso de evaluación es la fase de revisión técnica y financiera del proyecto, en la cual se califican las propuestas postuladas en la plataforma dentro de los tiempos establecidos. Este es el proceso mediante el cual podemos verificar que los proyectos postulados corresponden realmente con los campus y subcampus que están cobijados por la convocatoria y que además cumplen con criterios técnicos específicos para poder ser ejecutados y, en este sentido, contribuir al propósito para el cual fue diseñado el incentivo tributario que comprende esta convocatoria. De acuerdo con la normativa vigente, todos los proyectos serán calificados sobre una escala de 100 puntos, siendo 80 puntos el mínimo que un proyecto puede tener para poder ser aprobado en el marco de esta convocatoria. Entonces, hablemos ahora de los criterios de evaluación para esta convocatoria. En esta ocasión, este puntaje de 100 puntos se podrá obtener a través de 7 criterios que van a ser diferentes para las diferentes modalidades. Para la modalidad proyectos con aportes propios y proyectos con aportes de terceros, tendremos los siguientes criterios. En primer lugar, correspondencia del proyecto con los campos elegibles de la convocatoria. En segundo lugar, pertinencia y viabilidad técnica del proyecto. En tercer lugar, consistencia del presupuesto con el proyecto. Cuarto lugar, consistencia financiera del proyecto y relación entre el presupuesto del proyecto y el monto del incentivo solicitado. Quinto lugar, fuentes de financiación. Después, impacto social y finalmente, impacto en la vida cultural y desarrollo de la economía creativa. Por su parte, para la modalidad de proyectos sin aportante identificados, los 4 criterios, aunque siguen siendo iguales que en las otras modalidades, tendrán un peso diferente, es decir, que el puntaje máximo que podrán otorgar será diferente. Y asimismo, los últimos 3 criterios tienen unas particularidades específicas que ahora les comentaré. Por ejemplo, para el criterio de fuentes de financiación se tendrá en cuenta también la propuesta de retribución, es decir, cómo a través de mi propuesta estoy ofreciéndole un valor agregado o una retribución a quien financie mi iniciativa. Asimismo, en el criterio de impacto social se tendrá en cuenta el impacto económico y la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo y finalmente, en el criterio de impacto en la vida cultural se tendrá en cuenta el desarrollo de la economía creativa y la participación comunitaria. Adicionalmente, para todas las modalidades se tendrán algunos puntos de bonificación. Es decir, que independientemente de los criterios que señalamos hace un momento, los proyectos podrán recibir puntos adicionales en estos 4 casos. En primer lugar, cuando los titulares que postulen el proyecto hayan sido ganadores de los programas nacionales de estímulos y concertación, en caso en el cual podrán recibir hasta 2 puntos de bonificación. Asimismo, los proyectos que se inscriban en la modalidad o en el campo, mejor, del planes especiales de salvaguardia y contribuyan al cumplimiento de los objetivos del plan especial de salvaguardia correspondiente podrán obtener 5 puntos de bonificación. También obtendrán bonificación aquellos que se postulen durante el primer mes de la convocatoria y el segundo mes de la convocatoria y aquellos proyectos que mediante sus acciones, mediante sus productos, contribuyan al fortalecimiento de los derechos culturales de poblaciones específicas, es decir, que tendrán una bonificación de hasta 4 puntos aquellos proyectos que tengan un enfoque poblacional. Habiendo dicho esto, entremos ahora a mirar en detalle los criterios específicos de la convocatoria. El primer criterio que mencionábamos tiene que ver con la correspondencia del proyecto con los campos elegibles de la convocatoria, es decir, que el proyecto corresponda realmente con aquellas áreas que están cobijadas por el incentivo tributario. Y para ello miraremos 3 elementos, no solo que correspondan con el incentivo tributario, con los campos cobijados por el incentivo tributario, sino que también correspondan con las demás líneas de la convocatoria. Por eso, en primer lugar, se observará
que el proyecto se inscriba de manera coherente en los ejes y objetivos estratégicos establecidos en la presente convocatoria. Para ello, ustedes podrán ver un video que hicimos hablando de los ejes y objetivos estratégicos de la convocatoria junto con mi compañera Loren Chávez, y en la cual también hablamos de los campos de postulación. En segundo lugar, se observará que el proyecto se inscribe con claridad en los campos y subcampos de las artes, las culturas y el patrimonio señalados en la presente convocatoria, y no solo eso, sino que tampoco incumple ninguna de las restricciones que están planteadas en la convocatoria para campos específicos. Por ejemplo, como vimos en otros videos, para el campo de software solo se pueden incluir en el proyecto las fases de desarrollo, y en ese sentido, dentro de este criterio también se revisará que no se hayan incluido elementos que están restringidos de la convocatoria. Y finalmente, se verificará que los objetivos, actividades y productos del proyecto corresponden con los campos de las artes, las culturas y el patrimonio cobijados por la presente convocatoria. Podemos tener un proyecto que en su nombre y en sus objetivos generales puede parecer muy cultural, pero que vamos a ver y los productos probablemente no lo sean, y en este sentido debemos verificar que la integralidad del proyecto realmente corresponda con los campos de las artes, las culturas y el patrimonio. El segundo criterio tiene que ver con la pertinencia y viabilidad técnica del proyecto, es decir, que sea un proyecto que es necesario, que es pertinente en el contexto en el cual se presenta y que además es viable, que se puede llevar a cabo. Y para ello, ¿qué miraremos? Miraremos que los objetivos del proyecto sean específicos, medibles y alcanzables. Un objetivo de un proyecto debe decir con claridad qué quiere hacer y para qué lo quiere hacer, y asimismo pues debe relacionar directamente con las actividades y los productos que de allí surgirán. En segundo lugar, miraremos en este criterio también que el proyecto defina con claridad el problema u oportunidad a abordar y plantee acciones pertinentes. Para ello ustedes tendrán en el formulario de postulación una sección de antecedentes del proyecto donde deben describir cuál es el punto de partida, cuál es la situación que hace necesario el proyecto y por qué este proyecto realmente va a contribuir a solucionar. Dentro de este criterio de pertinencia y viabilidad también es importante, y así lo haremos, revisar que el proyecto esté descrito de forma clara, completa y con suficiente nivel de detalle. Es decir, que para nosotros desde COCREA sea absolutamente transparente qué actividades van a hacer, cómo las van a hacer, cuáles van a ser los equipos de trabajo, y de esta manera saber que realmente han contemplado todo lo que se necesita para cumplir con el objetivo general planteado. Y en último lugar, dentro de este criterio revisaremos que el proyecto demuestra que puede realizarse en el tiempo definido con los recursos descritos y a través de las actividades propuestas. Es muy importante que ustedes siempre se pregunten al momento de formular: ¿será que con lo que he contemplado puedo lograr lo que quiero hacer? ¿Será que me hace falta de pronto un miembro del equipo? ¿Me hace falta recursos para alguna fase? Por ejemplo, si voy a hacer un festival, he contemplado la fase de divulgación y comunicación para que las personas lleguen a ese festival. Todos estos elementos que son fundamentales para el desarrollo de cualquier proyecto deberán estar contemplados para demostrar que el proyecto realmente es viable. Pasemos entonces al tercer criterio, que como ya habíamos dicho, también aplica de la misma manera, aunque con puntajes diferentes para todas las modalidades de la convocatoria. Este criterio hace referencia a la consistencia del presupuesto con el proyecto, es decir, que todos los gastos incluidos en el presupuesto sean aceptables, corresponden con gastos que están cobijados por la convocatoria y que corresponden al tipo de proyecto que se presenta, que se hayan incluido los gastos obligatorios, que se hayan incluido los gastos necesarios para desarrollar las actividades descritas, y que los gastos incluidos en el presupuesto sean coherentes con las actividades propuestas en la postulación. De modo que si yo en mi postulación dije que voy a hacer un proceso de formación para 100 niños, niñas y adolescentes, pues no tendría por qué haber de pronto adquisición de materiales de trabajo para 500 niños. Es decir, que haya una coherencia entre lo que está en el presupuesto del proyecto y lo que está formulado. Relacionado pero con algunas diferencias, encontramos entonces el criterio 4, que nos habla de la consistencia financiera del proyecto y la relación entre el presupuesto del proyecto y el monto del incentivo solicitado. Y este criterio está redactado tal cual en la norma que rige el incentivo.
¿Qué contempla este criterio? Que el presupuesto asigne recursos suficientes a todas las etapas del proyecto, que no vayamos a encontrar una fase del proyecto desfinanciada, que el presupuesto describa con suficiente detalle cuantitativo y cualitativo los gastos del proyecto. Nosotros no tenemos una tabla de precios para saber cuánto vale cada cosa, pero sí tenemos evaluadores expertos que conocen los precios del mercado y que saben también cuánto vale algo de lo que podamos necesitar para nuestro proyecto. Pero si no lo decimos con claridad qué es lo que necesitamos, pues va a ser muy difícil evaluar la pertinencia de estos valores. No es lo mismo decir voy a hacer una impresión de una cartilla a una sola tinta en el papel más barato, a decir voy a hacer una edición de lujo con pasta dura y a full color. Entonces es importante que en el presupuesto sea absolutamente claro el detalle de cada uno de los gastos que vamos a tener. Y el detalle es tanto cuantitativo, es decir, la cantidad, como cualitativo. Debo decir, voy a sacar 1000 copias con pasta dura, full color y en este papel. De este modo es más fácil o, digamos, es posible identificar la coherencia de esos valores que se hayan incluido en el presupuesto. También se mirará en este criterio que los valores incluidos en los diferentes ítems del presupuesto correspondan a valores de mercado. Y como les decía hace un momento, para poder verificar que correspondan a valores de mercado se debe tener una descripción clara en términos cuantitativos y cualitativos. Y si bien no existe una tabla de referencia de los valores, pues sí podemos decir que nuestros evaluadores conocen el mercado y sabrán decir, por ejemplo, que un refrigerio no vale 250.000 pesos. En ese sentido, vale la pena que antes de formular su presupuesto hagan cotizaciones, cuenten con los insumos claros para saber que realmente esos valores sí son coherentes con el mercado. Y finalmente, es importante señalar que las descripciones de los gastos, unidades de medida y cantidades del presupuesto sean adecuadas para los requerimientos del proyecto. Habiendo hablado entonces de estos criterios presupuestales, pasemos ahora al criterio 5, que en este caso sí será diferente para la modalidad de proyectos sin aportante identificado y las modalidades de proyectos con aportes de tercero o proyectos con aportes propios, que son las que denominamos PAT y PAP. Para el caso de las modalidades PAT y PAP, en este criterio 5 de fuentes de financiación, básicamente se mirará si el proyecto incluye y describe con claridad recursos de distintas fuentes no amparados con el incentivo tributario, es decir, aquellos recursos de contrapartida que pueden ser en especie, que no necesariamente deben ser en efectivo, que gestionó el titular del proyecto y que no van a verse reflejados en un incentivo tributario, que no van a formar parte del valor total del certificado de inversión o donación. Recordemos que en el momento de hacer nuestro presupuesto deberemos indicar claramente qué gastos van a ir con cargo a la partida, es decir, con cargo a los aportes de nuestros inversionistas o donantes, y qué cargos van a ir a la contrapartida, es decir, a lo que gestionamos nosotros, sea de nuestros recursos propios o sea de otros benefactores que no están interesados en el beneficio tributario. Y quienes incluyan en su proyecto una contrapartida que se encuentre entre el 10 y el 30% del valor total del proyecto podrán tener hasta 2 puntos de calificación. Y quienes tengan más del 30,1% del valor del proyecto como contrapartida podrán obtener 5 puntos en este criterio. Es muy importante señalar que esta contrapartida debe ser absolutamente clara y debe ser verificable, porque también será objeto del seguimiento a la ejecución del proyecto. Entonces no podremos poner gastos de relleno, por así decirlo, con los cuales completemos ese 30%, porque los evaluadores, en primer lugar, identificarán que esto no es un gasto que corresponde al proyecto, y en segundo lugar, al momento del seguimiento pues se deberá demostrar también que esos gastos de contrapartida se han hecho efectivos. Para el caso de la modalidad de proyectos sin aportante identificados, se tendrá en cuenta igualmente la contrapartida que aporten los titulares, dando 2 puntos a quienes pongan entre 10 y 30% de contrapartida y 5 puntos a aquellos que pongan más del 30%. Pero adicionalmente se tendrá en cuenta la propuesta de retribución, es decir, cómo el titular del proyecto le ofrece algo, un valor agregado, una retribución, un aporte de cualquier tipo
a quien invierta o done en su iniciativa. Es decir, que el proyecto presenta una estrategia consistente para la retribución a potenciales aportantes. Esta retribución puede ser en retorno económico, puede ser en exposición de marca u otros beneficios adicionales al beneficio tributario, en los cuales CoCrea no interviene directamente porque son acuerdos entre terceros, pero que deberán estar expresados en el proyecto de manera que puedan ser objeto de la evaluación. Continuamos entonces con el criterio 6, que es aquel que hace referencia al impacto social, es decir, a la capacidad que tendrá el proyecto de transformar una realidad. Para las modalidades de proyectos con aportes de terceros y proyectos con aportes propios, miraremos que el proyecto presente con claridad cuantitativa y cualitativa los beneficiarios del proyecto. Y en este caso los beneficiarios del proyecto pueden ser los mismos titulares o las organizaciones que presentan el proyecto, pero es importante que se conozca con claridad quiénes son los beneficiarios y cómo se están transformando sus vidas. Y asimismo se observará que el proyecto establezca indicadores y mecanismos para su medición. Si ustedes se fijan en el formulario, no hay una casilla que diga indicadores o mecanismos de medición. Sin embargo, en el formato de cronograma y presupuesto tenemos una casilla para establecer las metas y el alcance de cada una de nuestras actividades. Asimismo, tenemos en el formulario espacio para describir nuestros beneficiarios y proponer las cantidades de beneficiarios. En este sentido, estos indicadores y mecanismos de medición se mirarán de manera transversal en todo el proyecto en aquellos aspectos que nos indiquen cuál va a ser el alcance de una iniciativa en términos de su impacto. Asimismo, dentro de las actividades y objetivos del proyecto, ustedes siempre podrán incluir componentes asociados a la evaluación del proyecto, los cuales serán bienvenidos. Con respecto a la modalidad de proyectos sin aportante identificados, no solo se mirará el impacto social, sino también el impacto económico y sostenibilidad. Es decir, que a los dos subcriterios, llamémoslos así, que ya habíamos mencionado, se añaden los siguientes. Se mirará que el proyecto tenga un impacto positivo en la economía local y nacional, generando empleo y oportunidades económicas para las personas y las empresas del sector cultural. Y asimismo, se observará que el proyecto sea sostenible en términos económicos, ambientales y sociales y además tenga una perspectiva a largo plazo. Continuemos entonces con el criterio 7, que nos habla ya no del impacto social en general, sino el impacto en la vida cultural. Cuando hablábamos del impacto social, hablábamos de la capacidad de transformar una realidad en un entorno social. Cuando hablamos de impacto en la vida cultural y desarrollo de la economía creativa, hablamos entonces de la capacidad de transformar el entorno de las artes, las culturas y el patrimonio. Y para las modalidades de proyectos con aportes de terceros y proyectos con aportes propios, miraremos básicamente que el proyecto contribuye a fortalecer el ejercicio de los derechos culturales en línea con lo señalado en la sección 5 de la convocatoria, es decir, que contribuya al acceso de las personas a la cultura, que contribuya a la posibilidad que todos deben tener de crear y ser parte de la vida cultural. Y en segundo lugar, se mirará dentro de este criterio que el proyecto beneficie a otros agentes de los sectores culturales y creativos diferentes al titular, que tenga una capacidad de irradiar en el sector, de modo que a partir de una iniciativa que puede ser particular, pues haya un beneficio general. Para el caso de los proyectos sin aportante identificado, a estos dos criterios se le añadirá el criterio de participación comunitaria, es decir, que el proyecto involucre a comunidades locales y fomente su participación activa en todas las etapas del proyecto, porque no podemos hablar de un impacto en la vida cultural si no estamos involucrando a las comunidades y a las personas que están inmersas en cada uno de los contextos donde trabajamos. En este sentido, se tendrá en cuenta para los proyectos sin aportante identificado el componente de participación. Entonces, hasta aquí llegarían los criterios específicos de la convocatoria. Ahora miremos cuáles son los posibles resultados que puede obtener un proyecto con base en estos criterios de calificación. Recordemos que la calificación se hará siempre sobre una escala de 100 puntos. Es decir, que si un proyecto alcanza un puntaje de 100 puntos, pues no se le otorgarán los puntos de bonificación, porque 100 va a ser siempre el puntaje máximo. Y sobre esa escala de 100 puntos,
Los proyectos que tengan un puntaje de 1 a 50 puntos serán descalificados sin la posibilidad de subsanar, porque se entiende que son proyectos que aún requieren un trabajo importante, unas revisiones considerables, y obviamente en el proceso de evaluación nuestros evaluadores realizarán las observaciones necesarias para que estos proyectos puedan en una futura convocatoria o en una futura postulación pues tener unos mejores resultados. Entonces estos que tengan entre 1 y 50 se calificarán como no subsanables. Los proyectos que tengan un puntaje de 51 a 79 puntos se entiende que tienen algunas falencias que no les permiten recibir el aval, pero que con algunos ajustes podrían llegar a obtenerlo, y por tanto tendrán la posibilidad de subsanar una única vez en un plazo de máximo 10 días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación. Y estos criterios, estos proyectos se calificarán como subsanables. Y finalmente los proyectos que tengan de 80 a 100 puntos serán aprobados o avalados, es decir, que obtendrán la posibilidad de recibir inversiones o donaciones cobijadas por el incentivo tributario. Pero mucha atención, independientemente del puntaje o de las características técnicas que pueda tener un proyecto, la convocatoria establece dos resultados de calificación, digámoslo, extraordinarios, y que se darán en casos muy específicos. El primero se denomina devolución subsanable y el segundo descalificado. Pero miremos entonces cuáles son las causales para que, independientemente del puntaje, un proyecto pueda ser devuelto o descalificado. Las causales de devolución subsanables son 3 y, como les decía hace un momento, independientemente del puntaje obtenido, el evaluador podrá devolver el proyecto en los siguientes casos. Cuando el proyecto contenga gastos no aceptables, es decir, es un proyecto maravilloso, está perfecto, podría tener una calificación de 99, pero uno de los gastos es una compra de un predio, lo cual es un gasto no aceptable en el marco de la convocatoria. En este caso, el evaluador devolverá el proyecto al titular para que realice el ajuste y el titular tendrá 10 días hábiles para realizarlo. En caso de que no lo realice, pues se entenderá que desiste de la postulación y el proyecto será descalificado, porque no podemos avalar ni ejecutar un proyecto que contenga gastos no aceptables. También se podrá devolver un proyecto cuando no se adjunten soportes obligatorios para tipos de proyectos especiales o estos no cumplan con los requisitos. Por ejemplo, para proyectos de intervención en bienes de interés cultural, es decir, de patrimonio material, requerimos de las autorizaciones de las instancias competentes. Para el caso de bienes de interés cultural del orden nacional, se requiere una autorización del Ministerio de Cultura. Y en este sentido, si no se adjunta esa autorización del Ministerio de Cultura, así el proyecto esté perfecto, pues no se podrá ejecutar y por tanto nosotros lo devolveremos hasta tanto no se adjunte ese soporte dentro de los 10 días hábiles que dispone el titular para subsanar. Y finalmente, en el tercer caso de devolución, se devolverán los proyectos cuando el valor de la inversión o donación supere el monto máximo del beneficio tributario establecido en la convocatoria. Aquí es importante señalar que la plataforma no les permitirá incluir valores presupuestales por encima de los topes establecidos en la convocatoria. No obstante, muchas veces en el formato del presupuesto los valores difieren de lo que está en la convocatoria, de lo que está en la plataforma. Por tanto, si los valores del presupuesto pues son superiores a los topes establecidos en la convocatoria, el proyecto podrá ser devuelto. ¿Y cuándo podrá ser descalificado un proyecto? Y estos son unos casos que no quisiéramos ver nunca, pero si llegaran a suceder, se debe tener en cuenta. En primer lugar, se puede descalificar un proyecto en cualquier momento cuando no se evidencie la correspondencia del proyecto con los campos elegibles y reglas de esta convocatoria. Es decir, que no es un proyecto que corresponda a las artes, las culturas y el patrimonio, ni a planes especiales de salvaguardia, ni a infraestructura de espectáculos públicos, que son los campos elegibles. Cuando se presenten dudas sobre faltas éticas en la postulación del proyecto, si bien nosotros no entramos a calificar, digamos, moralmente los proyectos, pues sí pueden llegar a presentarse faltas éticas en los proyectos ante las cuales podrá ser descalificado. Por ejemplo, si encontramos que es un proyecto que está promoviendo tendencias racistas, pues podemos ver que ahí hay una falta ética y en ese sentido el proyecto podrá ser descalificado. También
podrá ser descalificado cuando sea postulado por titulares que correspondan con las características de los titulares que no se pueden presentar, es decir, aquellos que se señalan en la sección 2.2 de la convocatoria. Adicionalmente, se podrá descalificar cuando el proyecto corresponda con alguno de los tipos de proyectos que no se pueden presentar y los cuales los pueden ver en la sección 6, y finalmente cuando el proyecto no cumpla con los requisitos de la convocatoria, con requisitos específicos, por ejemplo, como la obligatoriedad de que en determinados subcampos el titular no exceda los topes máximos para ser considerado una micro, pequeña y mediana empresa. En estos casos en los cuales el proyecto sea descalificado, no se otorgarán puntajes para los criterios de evaluación y el proyecto será descalificado. Obviamente se le explicará muy claramente en la evaluación a cada titular por qué el proyecto fue descalificado. Entonces, hasta aquí llegaría el contenido del proceso de evaluación. Antes de cerrar, solamente quisiera comentarles que la evaluación de cada uno de los proyectos que son postulados a la convocatoria es realizada por expertos que se desempeñan en cada uno de los campos de las artes, las culturas y el patrimonio cobijados en la convocatoria, de modo que a cada proyecto pues se le asignará un evaluador prácticamente de manera personalizada, buscando que sea alguien que conozca a profundidad el campo del proyecto que se está presentando. Para esto, la convocatoria establece un tiempo de 25 días hábiles en los cuales se le responderá al titular del proyecto con los resultados de su primera evaluación. Y asimismo, como ya lo dijimos hace un momento, pues tendrán la posibilidad de subsanar dentro de unos plazos establecidos. De todas maneras, quiero transmitirles la tranquilidad de que los proyectos están siendo evaluados por las personas mejor calificadas y que asimismo la convocatoria tiene unos criterios claros que permitirán que el resultado de cada una de las evaluaciones sea consistente con las características del proyecto. Adicionalmente, en cada evaluación se buscará siempre brindar las herramientas o las orientaciones necesarias para que si hubiere dificultades, si hubiere deficiencias en la formulación, estas puedan ser resueltas. Entonces, hasta aquí llega el proceso de evaluación. Mi nombre es Pedro Figueroa, formo parte de la Dirección Técnica de Proyectos y fue para mí un placer compartir con ustedes en este momento. Estamos muy atentos a cualquiera de sus inquietudes en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como @cocreaorg en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y asimismo nos pueden escribir en cualquier momento a info@colombiacrea.org, donde estaremos muy atentos para responderles en el menor tiempo posible. Muchas gracias y feliz día.